colegas que están presentes, gracias a nuestros invitados. La cuenta, por favor, antes de darle la palabra a nuestros invitados. Buen día, señor presidente. Muchas gracias. Presidente, hemos recibido en nuestra secretaría una comunicación de la presidenta de la Asociación de Empresas de Servicios Sanitarios, la señora Jessica López, mediante la cual solicita ser escuchado en relación con la discusión del proyecto de ley en primer trámite constitucional que establece delitos en contra del medio ambiente, señor presidente. Eso tenemos de cuenta. Perfecto. Dejémoslo para su oportunidad cuando sigamos tramitando el proyecto y si no hay más preguntas sobre eso, daríamos inicio a poder escuchar a nuestros invitados. Yo los quiero saludar ahí a doña Pamela, a don Hugo, bueno, a Simón, Hans. Pongamos un orden, señor secretario, para poder escucharlo. Como les he señalado, lo ideal es que se puedan exponer unos 15 minutos para después abrir preguntas, respuestas, que creo que es la parte más rica del debate para efectos de poder despejar dudas o hacerle preguntas o contrainterrogaciones, como decimos, para poder avanzar en esto. Así que, don Ignacio, por favor, si ordenamos a nuestros expositores de manera tal de poder ir escuchándolo. Le insisto, les pido el respeto del tiempo para que tengamos después, nosotros tenemos a las 12 del día el término de la sesión, hay otras sesiones, entonces de 10 a 12 poder escuchar. Don Ignacio. Gracias, señor presidente. Bueno, corresponde en esta oportunidad, en esta sesión, continuar con el análisis en particular del proyecto de reforma constitucional que modifica nuestra Carta Fundamental para reservar escaños a representantes de los pueblos originarios en la integración del órgano constituyente que se conforme para la creación de la nueva Constitución Política de la República y corresponde al boletín número 13.129-07. Señor presidente, para esta oportunidad han sido invitados la ministra de Desarrollo Social y Familia, señora Carla Rubilar, quien presentó sus excusas por razones de agenda, el ministro secretario general de la presidencia, señor Cristian Monkever, que todavía no lo veo ingresado dentro en nuestra sala, la representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la señora Marcela Ríos, quien también se ha excusado de participar por razones de agenda y pidió ser escuchada en otra oportunidad, el presidente de la Corporación Mapuche ENAMA, señor Hugo Alcamán, que está con nosotros en el chat, que vendrá acompañado por las directoras señoras Camila Mardones y Victoria Rayén. El presidente de la Asociación de Municipalidades con alcalde mapuche, señor Juan Carlos Reinao, quien será representado en esta oportunidad por el vicepresidente y alcalde de la comuna de Tirúa, señor Adolfo Millaur, y por la alcaldesa de Payaco, señora Ramona Reyes, pero no se han conectado todavía, señor presidente, a nuestra sesión. Y finalmente el vocero del Consejo Político Mapuche, señor Hans Curamil, acompañado por la señora Pamela Guaitiao y el señor Simón Dualde. Ellos sí están con nosotros en el chat. Está sin audio, presidente. Está sin audio, presidente. Perfecto, tenemos todo el listado. Yo lo que le pido es que nos ordenemos quién comienza. ¿Tenemos algún orden? No estando la ministra, no estando el ministro todavía, le propongo, señor presidente, que vamos a partir con el presidente de la Corporación Mapuche ENAMA, don Hugo Alcamán, que está con nosotros. Perfecto, partamos con don Hugo. Tiene la palabra don Hugo para exponer. Señor presidente, solicito que me dejen después del Consejo Político porque mi acompañante, la directora y abogado Camila Mardones Huentenao, tiene problemas para ingresar. Se comunicó con ustedes, con la señora Lorena, pero dice que han habido muchos intentos de ingresar, entonces la han bloqueado. Entonces están resolviendo este problema y apenas lo resuelva, ingresa. Perfecto. Pasamos a nuestro segundo invitado, entonces, don Ignacio. Señor presidente, entonces, muchas gracias. Ahí correspondería entonces el vocero del Consejo Político Mapuche, el señor Hans Curamil, quien, como mencioné, viene acompañado por la señora Pamela Guaitiao y el señor Simón Dualde. Perfecto. Tiene la palabra don Hans. Muchas gracias, señor presidente. Le pido que nos puedan autorizar para poder presentar a Simón Dualde. Tiene una diapositiva que poder colocar, por favor. Perfecto. Listo. ¿Se ve? ¿Se logra apreciar? Perfecto. Perfecto. Gracias, Simón. Bueno,
Mari Mari Pupeñí, Mari Mari Pulamien, Mari Mari Compuché. Yo soy Hans Curamil, vocero del Consejo Político Mapuche, militante de la UDI, vivo en la Araucanía. Y hoy, junto a mis peñis y también Pamela Guaitiao y Simón, estamos en representación del Consejo Político Mapuche de Chile Vamos. El Consejo Político Mapuche de Chile Vamos nace hace ya cerca de 2 años y está compuesto por militantes mapuches de 6 regiones del país. Estamos en la región metropolitana, estamos en el Biobío, la Araucanía, los ríos, los lagos y también Aysén. Lo comprenden militantes, como decía, de los partidos políticos de la UDI, de RN, del PRI y de Evópoli. Actualmente estamos tratando de poder, de alguna forma, presentar nuestro proyecto, nuestra propuesta que hemos generado en el Consejo Político Mapuche, consensuada con los más de 60 militantes que son parte de este consejo, y hoy estamos acá para presentar esta propuesta que tiene algunas cosas bastante interesantes y que concuerdan con algunas indicaciones que han hecho algunos honorables senadores de la República. Vamos a partir por los antecedentes generales, luego vamos a hablar sobre la cantidad de escaños reservados, los partidos, la función de los partidos políticos y el financiamiento, también sobre el padrón electoral y el principio de la autoidentificación, los requisitos para los candidatos, la paridad de género y, por supuesto, la pertinencia de la consulta indígena. Para nosotros como Consejo Político Mapuche es muy importante que respecto de la cantidad de escaños reservados de forma señalados con anterioridad a la elección, puesto que de alguna forma viene a dar mayor certeza jurídica respecto de cuántos escaños vamos a tener para la convención, perdón, para el proceso constituyente. Y acá nosotros hacemos referencia al 12,8% que nos da de pueblos originarios, de personas pertenecientes a pueblos originarios que nos da el censo del año 2017. Lo tomamos como base para hacer el cálculo respecto a lo que tiene que ver con la fórmula para la convención constituyente y la convención mixta, independiente de cuál sea el caso de que gane en las elecciones próximas. Para nosotros es muy importante y hacemos hincapié de que, tal como lo señala el acuerdo para la constitución, para la nueva constitución, que han firmado todas las fracciones políticas, es muy importante que estén estos 20 escaños, este 12,8%, dentro de los 155 dentro de los 155 constituyentes que están señalados en este acuerdo, para que de alguna forma exista también, como lo decía anteriormente, certeza respecto de cuántos escaños vamos a tener. Este mismo 12,8% lo calculamos en base a la convención mixta, que ahí la verdad es que debería operar entre los cargos que se van a elegir popularmente. Hago hincapié en esto porque la verdad es que para nosotros como Consejo Político Mapuche, y lo conversamos mucho, la importancia de que estos 155 y 172 indistintamente constituyentes puedan trabajar y puedan crear esta nueva constitución y de alguna forma este 12,8% de escaños reservados estén dentro de esos 155 o de los 172 para que de alguna forma exista mayor certeza jurídica. Por otra parte,
Esto obedece también al principio que como Consejo Político Mapuche pretendemos que se escuche hoy día, que es la mayor representación de los pueblos originarios. De esa forma estaríamos trabajando en un distrito único, un distrito universal, que bueno, luego nuestro Peñi Simón Dualde va a hacer mayor ahondamiento sobre esto. En otro punto pero muy importante también, como Consejo Político Mapuche, nosotros creemos que es fundamental que se hable de los partidos políticos en este tema de los escaños reservados para pueblos originarios. Y ahí nosotros creemos que es fundamental que los candidatos que se presenten a los escaños reservados estén al alero de los partidos políticos de tal forma que puedan competir en igualdad de condiciones con los demás candidatos a constituyentes, y esto también de alguna forma permitiría que a la hora de bajar el financiamiento mediante la ley de financiamiento de partidos políticos pudiera de alguna forma ser aún más rápido y hacer operativos los escaños reservados. Importancia que le damos a los partidos políticos, puesto que encontramos que en cuanto a la finalidad que tienen esto para, digamos, hacer de un sistema democrático y ejercer influencia dentro del Estado, es de importancia que hoy día como Consejo Político no podemos dejar de lado. Eso respecto de lo que tiene que ver con los partidos políticos y el financiamiento, y a continuación mi Peñi Simón Dualde va a dar a conocer la postura del Consejo Político Mapuche en lo que respecta al padrón electoral y los requisitos para ser candidato. Muchas gracias. Marimari Pupeñi, disculpe, señor presidente. Marimari Pulamien, Marimari Compuche, muy buenos días a la Comisión de Constitución del Senado. Me presento, soy Simón Dualde González. En esta oportunidad me presento como mapuche, pese a que no tengo los dos apellidos, pero gracias a mi madre y de ahí para atrás a todos mis ancestros que puedo con orgullo hoy presentarme ante esta comisión. Además, en la región de Aysén, soy secretario general del PRI, partido también de gobierno, y en esta oportunidad, de acuerdo a lo conversado con el Consejo Político Mapuche en pleno, que son mapuches, ¿cierto?, de los 4 partidos de la coalición de Chile Vamos, es que hemos llegado a esta conclusión sobre el tema de la autoidentificación. Es un tema no menos importante. Tenemos que tener en claro, como dice ahí la ponencia, de que la autoidentificación es un derecho humano universal. Por lo tanto, para nosotros, cualquier ciudadano, indígena o no, tiene derecho a votar por un candidato constituyente indígena en este sentido. Esto va también de la mano, por supuesto, con el convenio 169 de la OIT y nuestra propia ley indígena, la 19.253, ¿ya? Y esto, como recién explicaba el Peñi Hans Curamil, va de la mano con el 12,8% de personas e integrantes de nuestro país que se autoidentifican con alguno de los pueblos originarios. ¿Ya? En ese entonces eran 9, hoy sabemos que hay uno más dentro de lo que reconoce el Estado. Por lo tanto, son más de 2 millones de personas que se autoidentifican, y no quepa duda que en el siguiente censo este número va a ser mucho mayor. Ha venido creciendo durante los últimos censos y hay que remontarse a los años 90, por ahí, cuando se hizo el censo, cuando un 4%, luego un 9%, hoy en día un 12,8%, sin duda va a crecer para el siguiente censo. Y en ese sentido, el padrón electoral que se propone es un padrón universal. Por lo tanto, el CERVEL lo que tiene que hacer es hacer una cédula, que lo ideal, que esto es buscando un poco también la simplicidad de las cosas, para no complicarnos, sino que 2 cédulas, una cédula para candidatos constituyentes indígenas y otra para candidatos constituyentes no indígenas.
la persona cuando vaya a votar el día de las elecciones, ¿cierto?, tiene que presentarse en la mesa y hacerlo presente, tanto al presidente de la mesa o al vocal de mesa, como estime conveniente en ese momento, y hacer presente de que su intención de voto es por un constituyente indígena. El secreto del voto en ese momento no se pierde, porque en la cédula indígena van a estar de todos los independientes, constituyentes mapuches de izquierda, de derecha, etcétera, etcétera. Y por supuesto, lo más importante es que respecto al tema de la autoidentificación, no es necesario que la persona que quiera votar por un constituyente indígena tenga que presentar un certificado emitido, en este caso, por ejemplo, por la CONADI. O sea, que no tenga que acreditar su calidad indígena. El segundo punto es el requisito para los candidatos. Aquí somos un poco más exigentes y eso tiene que ser así. Primero que todo, hablamos de que sean patrocinados por los partidos políticos. Esto en concordancia a lo que expuso el Peñi Hans Curamil en el sentido de financiamiento, ¿cierto? Para ser transparente, para tener, hoy en día la transparencia, ¿cierto?, es muy importante dentro de todo lo que debe... dentro de todo lo que debe prescindir dentro del Estado. Luego, cada candidato constituyente debe presentar 2 cartas de patrocinio de una comunidad indígena o una asociación indígena. Esta asociación o esta comunidad debe tener una personalidad jurídica que esté vigente al momento de inscribir las candidaturas. Además de eso, el candidato constituyente tiene que pertenecer a una asociación o a una comunidad indígena y que esta personalidad jurídica de la asociación o de la comunidad se encuentre vigente y tenga al menos una antigüedad de 1 año. Todos estos requisitos deben ser copulativos, es lo ideal para este caso. Y finalmente, se propone, además, que los candidatos a constituyentes puedan ser apoyados por asociaciones o comunidades de distintos territorios. Eso quiere decir que si hay un candidato constituyente y yo, como soy de la región de Aysén, por ejemplo, se pueda presentar acá en la región de Aysén, pueda ser apoyado efectivamente por alguna persona que se encuentre en otra región, en Arica, por ejemplo. En esta oportunidad, estimado presidente e integrantes de esta comisión, quiero terminar mis palabras y esta ponencia explicando y llevándolos un poco al ámbito político que se está viviendo hoy en día y del cual todos somos parte. Porque hoy la verdad de las cosas es que no se trata tanto de política lo que estamos haciendo, sino que también de entregar a las primeras naciones, que somos todos nosotros, los integrantes de los pueblos originarios, lo que les corresponde. Se trata de dar señales de una vez por todas de que hay una voluntad política de avanzar. Hay una voluntad política de querer hacer las cosas bien. Estamos aquí porque se nos ha dado una tremenda oportunidad de poder exponer y de proponer algunos puntos de vista, pero lo hacemos con respeto y humildad, como bien lo pedía el señor presidente en un principio. Sabemos de niños que si cae uno, se levantan 10. Por lo tanto, este es un tema que se puede seguir conversando, pero ahora me gustaría que cada uno de ustedes y sobre todo los integrantes de esta comisión puedan tomar estas palabras que estoy diciendo para que de a poco vayamos avanzando en este sentido de otorgarle, como dije en un principio, a las primeras naciones lo que les corresponde y lo que un Estado debe entregarles. A continuación, dejo con ustedes a la Lamien Pamela Guaiteao Almonacid. Ella es militante Evópoli y también es integrante del Consejo Político Mapuche de Chile Vamos en la región de Aysén. Chaltumay, muchas gracias. Gracias, Simón. Antes de darle la palabra a la próxima invitada, yo les quiero pedir que respetemos los tiempos. Nosotros invitamos a 4 organizaciones, pero si
en cada organización hablan 4 personas, no nos va a dar el tiempo. Entonces yo le pido, Simón, por respeto también al resto de los invitados, que seamos muy precisos. Si hay un vocero, habla ese vocero o acotado los tiempos. Si no, insisto, yo tengo que velar por la rigurosidad de los tiempos y poder... yo les pido que ustedes al comienzo me digan cuántos van a exponer. Ya, señor presidente. La mía en Guaiteado sería la última, de todas formas, del Consejo Político Perfecto, Mapuche. pero no era lo acordado, es un representante o se informa, porque si no, no tenemos posibilidad de hacerlo en los tiempos y hacer las preguntas. Tiene la palabra la mía. Feliz. Mari Compuche, Mari Pulamien, estimados miembros de la Comisión Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Me presento, mi nombre es Pamela Guaiteado Almanacir, soy miembro del Consejo Político Mapuche de Chile Vamos, representante de la región de Aysén, Evópoli, vicepresidenta también de Evópoli Regional. Me toca hablar de 2 temas importantes que son paridad de género y también de lo que tiene que ver con la consulta indígena en el caso de los escaños reservados. Para paridad de género, nosotros como Consejo Político relevamos la importancia de la mujer mapuche en este proceso. Creemos que es necesaria la paridad de género, así como también se acordó transversalmente en relación a los escaños de las personas no indígenas. La importancia de la mujer desde la cosmovisión mapuche y de todos los pueblos que son indígenas data de la importancia en tanto a que es la encargada de la prevalencia en el tiempo de nuestra descendencia. De esta manera también hablamos de la dualidad, de la fuerza, un equilibrio entre la fuerza femenina y masculina. La participación de la mujer en este proceso de toma de decisiones también es un proceso histórico que tenemos que tomar en cuenta, ya que a lo largo de los tiempos la mujer siempre ha sido relegada a un segundo plano, desde el voto femenino hasta la actualidad, donde podemos ver mujeres presentes en cargos de autoridad como presidentes, senadoras, diputadas, alcaldesas. Creemos que en este proceso constituyente también es necesario relevar el rol de la mujer y que exista una paridad, un equilibrio entre ambas fuerzas, lo femenino y lo masculino. Por otro lado, avancemos con la siguiente lámina, Simón. Queremos hablar de la necesidad de una consulta indígena, analizando desde los puntos de vista y los tiempos que tenemos para este proceso. Creemos que una consulta indígena en este momento no es pertinente, no hay un espacio, un tiempo, el tiempo necesario para poder realizarla. Por esto creemos que posiblemente, y es mucho mejor recordar que ya hemos llevado procesos de trabajo con los pueblos originarios en relación a la importancia de este tema. En el 2017 se hizo una consulta indígena para lo que tiene que ver con reconocimiento constitucional y participación política, lo que ya concitó gran interés. Por tanto, yo creo que este no es un proceso en el que se quiera marginar los pueblos indígenas. Al contrario, los 9 pueblos reconocidos por la ley tienen que estar presentes también en este proceso, ojalá con la mayor participación posible. De esta manera, yo creo que también tenemos que asegurar una igualdad de derechos en temas de indígenas, que han sido relegados ya por muchos años. Creo firmemente, y analizando la esfera internacional, nacional, cómo Chile se ha quedado rezagado en términos de derechos indígenas hacia 20 años atrás, con una ley indígena muy antigua, versus sus pares latinoamericanos, como Perú, por ejemplo, que ya tiene consignado un espacio político para las personas que son de pueblos indígenas a nivel político. En cambio, Chile no tiene nada, estamos dando recién un puntapié inicial. Por esto es de gran énfasis para nosotros el día de hoy plantear la necesidad de la presencia de los pueblos indígenas en este proceso constituyente, la paridad de género, ¿cierto? La consideración de nuestra cosmovisión, de nuestra lengua, de la territorialidad. Esas son cosas relevantes para nosotros. Por último, y para cerrar este proceso, estimados miembros de la Comisión de Constitución, como mujer, quiero decirles, como madre, quiero un país distinto para mis hijos, un país distinto para mis nietos, un país donde el ser o pertenecer a un pueblo indígena sea algo de orgullo, como lo es para mí hoy en día, que este despertar indígena tenga que ver con procesos históricos de recuperación de la paz, de la recuperación de la estabilidad también social. Creemos también que como pueblos indígenas podemos ser parte y aporte de este tema en este proceso.
Finalmente, agradecer en nombre del Consejo Político Mapuche de Chile Vamos, yo como mujer especialmente, la posibilidad de exponer en esta comisión. Creemos que nuestras propuestas van de la mano de lo que tiene que ver con el sentir indígena, con la dignidad indígena. Creemos también que es un momento importante para hacer y tomar y hacer eco de lo que tiene que ver con la inclusión, lo que tiene que ver con la convivencia intercultural, la democracia plena, dejando fuera todas las prácticas que son discriminatorias hacia los pueblos indígenas, y queremos plantear un Chile digno, un Chile que progresa, un Chile ya desarrollado, que es capaz de dialogar con sus pueblos originarios. Eso sería mi exposición. Muchas gracias. Chaltumay. Gracias. Señor secretario. Señor presidente, podríamos continuar entonces ahora con el señor Hugo Alcamán, presidente de la Perfecto, Corporación. don Hugo, es lo mismo, le pido los tiempos para que principalmente, y les reitero esto, es clave, las preguntas son clave, las dudas son clave, la interacción en la comunicación. Tiene la palabra don Hugo. Se nos había informado que teníamos 15 minutos. No sé si eso se mantiene, es correcto. Y si es así, ¿sí? Nosotros, ya, muy bien. Entonces nosotros estamos ajustados a ese tiempo y yo voy a hacer la introducción, y quien va a hacer la presentación técnica es la directora de la corporación, la abogada Camila Mardones Huentenao. Bien. Mari, estimados senadores y secretario de la comisión, les habla Hugo Alcamán, presidente de la Corporación de Profesionales Mapuche, institución sin fines de lucro, sin compromiso político partidista. Somos independientes y tenemos nuestra casa matriz acá en la región de la Araucanía y con presencia en casi todo Chile. Me acompaña Camila Mardones Huentenao, directora de nuestra corporación, abogada, y quiero también señalarles que le estoy hablando desde mi reducción, desde mi comunidad de origen, Cacique Federico Alcamán, en la localidad de Quepe, región de la Araucanía. Esto es importante para que se entienda que hoy día los mapuches en el siglo XXI somos biculturales y somos competentes. Su micrófono. Sí, hay un problema con el micrófono, don Hugo. La ruralidad sobre la que se nos... Su micrófono, don Hugo. Hoy día el 70% de los mapuches ya están en las ciudades, son... Don Hugo. Don Hugo, está apagado su micrófono. Adelante. Interrumpí porque estaban entrando llamadas telefónicas. Entonces, mi presentación se va a basar en que, primero, entender que los mapuches hoy día somos personas competentes en el mundo chileno, somos chilenos, no cabe duda de aquello, amamos este país, ¿cierto? Queremos el desarrollo de este país, pero sobre todo somos históricamente, por nuestros ancestros, por nuestra vida actual y por el futuro de nuestros hijos y nietos, mapuche. Y eso es una realidad. No somos descendientes mapuche, somos mapuche que vivimos nuestra realidad. Por favor, yo pido que se entienda esto. Entonces, nuestras peticiones no vienen desde el folclore, ni mucho menos, vienen de nuestra realidad. Nosotros, nuestro planteamiento es en base a 3 principios. Primero, aplicar nuestro derecho a la autodeterminación. Segundo, la máxima participación indígena.
Y tercero, justicia política cívica. Si somos el 12,8%, el 12,8% debe ser la proporción de nuestros representantes. Coincidentemente, quiero hacer presente que hoy día he visto que 3 organizaciones van a exponer, o estamos exponiendo. Una organización que pertenece al oficialismo, ¿cierto?, a la derecha, a la centro derecha, como es el Consejo Político Mapuche, una organización donde todos sus alcaldes son de izquierda, como es la Asociación de Alcaldes Mapuche, y nosotros que somos una organización independiente. Sin embargo, las 3 instituciones estamos en la misma línea, somos coincidentes, y en esto hacemos un llamado especialmente a los parlamentarios del oficialismo y al gobierno, que por favor entiendan que a nosotros sí nos interesa el desarrollo de Chile, la grandeza de Chile, pero también nos interesa de sobremanera nuestra dignidad indígena. No nos sigan reduciendo. Pedimos con fuerza que pongamos en línea la grandeza de Chile y la grandeza de sus pueblos originarios. Pues bien, doy la palabra a mi compañera de ruta, directora Camila Mardones Huentenao. Gracias. Camila tiene la palabra. Marri Marri Compuche, Marri Marri Pulamien. Espero que todos estén bien el día de hoy. Les voy a dar el punto de vista jurídico en relación a lo que solicitamos nosotros como representantes de los pueblos originarios de Chile. En primer lugar, nosotros nos basamos en el principio de autoidentificación, reconocido y plasmado en el artículo 1, número 2 del convenio 169 de la OIT, el cual ha sido ratificado por nuestro país. El principio de autoidentificación dice relación con nuestra plena conciencia de reconocimiento de nuestra cultura tribal, indígena, originaria. Este principio se condice con el censo del año 2017, en que el 12,8% de la población chilena se autoidentificaba, se autodefinía como perteneciente a un pueblo originario. Más o menos somos más de 2 millones de personas que somos indígenas en la población chilena. Por ende, exigimos que se respete el principio de autoidentificación y también el principio de autodeterminación del convenio 169, en que nosotros, los mismos pueblos originarios, podemos definir las cosas que nos afectan, ya sea en el ámbito político, económico y social. ¿Qué otros fundamentos más tenemos, además de que se respete este tratado? Por una operación aritmética en que en relación al censo del 2017, en base al 12,8% de población, para el caso de que se dé una convención constitucional, los escaños reservados para pueblos originarios darían un total de 23, mientras que si nos vamos por la convención mixta, daría lugar a 25 escaños, en base a una operación aritmética de regla de 3 simples. Además, queremos señalar de que nosotros como ENAMA planteamos escaños suplementarios. ¿Por qué lo hacemos así? Que estos sean adicionales a los 155 o a los 172, según sea la convención elegida democráticamente. Esto no se contradice con derecho internacional, ya que recordemos que en el año 2005 la Corte Interamericana de Derechos Humanos anunció un fallo en el caso Yatama versus Nicaragua. En el fondo, en esta situación ocurrió que el Estado de Nicaragua discriminó a los representantes de los pueblos originarios en el proceso de elecciones. Y en este caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, basada en el artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, también es una convención internacional reconocida y ratificada por el Estado de Chile, o sea, también es ley chilena, se basaron en señalar que por principios de jus cogens, de derecho internacional público, se den ciertos presupuestos de discriminación positiva, que es muy distinto de la discriminación arbitraria que está prohibida por el artículo 19, número 21 de la Constitución Política. Discriminación positiva. Elementos de discriminación positiva deben considerarse
para que haya una igualdad material. Y así no se rompería con el artículo 19 de la Constitución en que se consagra el principio de igualdad ante la ley. Por eso también señalamos el tema de los escaños que sean suplementarios, para que también se pueda velar por el artículo 1, inciso final de la Constitución, en que nos da un derecho de igualdad y participación en la vida política. ¿Qué otra propuesta tenemos como ENAMA? Que también el padrón sea único. No queremos el padrón de la CONADI. ¿Por qué? Porque es muy arbitrario, es muy burocrático, y lamentablemente, como dice un dicho, la burocracia indígena es el precio que ha tenido que pagar el pueblo indígena estos últimos años. ¿Por qué no queremos el patrón de la CONADI? Porque es limitado, y además no es un padrón electoral como se ha propuesto, es solamente un registro de calidades indígenas, que lamentablemente también se han puesto muchas trabas para poder obtener una calidad indígena, y se contradice incluso con la misma ley indígena en su artículo 2, letra C, porque el artículo 2, letra C, también reconoce el principio de autoidentificación, o sea, concuerda con el artículo 1, número 2 del Convenio 169 de la OIT, de Derecho Internacional. Tratados internacionales reconocidos, ratificados por Chile, los cuales empiezan a formar parte de nuestra legislación, por tanto deben ser respetados. Y por velar por un principio de igualdad ante la ley y señalar que en realidad las personas, o sea, el registro de CONADI está más bien diseñado para dar ciertos beneficios, no para establecer un registro electoral en sí. En cuanto al sistema electoral, para este proceso constituyente, nosotros nos guiamos por la idea de que se rija igual el sistema nacional, es decir, que existan listas por partido, es decir, que existan candidatos que estén patrocinados al alero de un partido político en virtud del artículo 33 al 36 de la ley que dice relación con el gasto electoral, ya que los partidos políticos están financiados a través del CERVEL para poder financiar candidaturas, para que se vele por la igualdad ante la ley. También consideramos los independientes y obviamente no olvidamos la paridad de género, porque en nuestra cultura mapuche está el equilibrio, la dualidad, el equilibrio de las fuerzas, lo femenino y lo masculino. Creemos en la divinidad de estas fuerzas y por ende nosotros señalamos de que deba ser el 50% de los constituyentes indígenas mujeres y el otro 50% varones. Además, yo sé que a veces puede existir un miedo a que se abuse del principio de autoidentificación y por ello es que también nosotros establecemos ciertos requisitos que deben cumplir los candidatos a constituyentes, como haber ejercido un cargo de autoridad tradicional en su respectiva comunidad o asociación o alguna institución indígena reconocida. Recordemos que también nuestro sistema, nuestro ordenamiento jurídico también reconoce a los grupos intermedios. Por tanto, no necesariamente tiene que ser una persona jurídica. Además, en palabras del fallecido profesor Hernán Molina Guaita, las instituciones en sí, sobre todo las instituciones políticas, son las que dicen relación con la política. Por ende, ni siquiera distingue si tienen que ser o no personas jurídicas. ¿Qué más? Tener conocida trayectoria en la lucha social en pro del reconocimiento de su identidad cultural. Haber realizado acciones en beneficio de los pueblos indígenas o pertenecer a una organización indígena legalmente constituida, con un mínimo de 2 años de funcionamiento. Uno de esos 4 requisitos se debe cumplir. Chaltumay. Es todo lo que puedo decir. Gracias por la exposición, Camila. Lo importante en estas presentaciones, vamos a abrir el debate, pero también si en algún momento nos pueden dejar algunas presentaciones o si tienen algunos punteos, eso es importante porque queda en la historia de la ley y después ayuda para otros debates. Señor secretario, nuestro próximo invitado. Sí, señor presidente, correspondería entonces ahora escuchar al vicepresidente de la Asociación de Municipalidades con Alcalde Mapuche, el señor Adolfo Millagur, quien asiste acompañado por la alcaldesa de la comuna de Payaco, la señora Ramona Reyes. Ellos están con nosotros en el salón.
Perfecto. Pasamos a escuchar a Adolfo y a la alcaldesa Ramona Reyes. ¿Tiene apagado, Adolfo? Ya. Buenos días, estimados senadores, señor presidente, estimadas personas que están ahí en el debate. Primero, a nombre de ANCAM, por la cual hemos sido invitados como Asociación de Alcaldes Mapuche, junto con Ramona, que hemos llevado a este punto, los alcaldes nos han encomendado poder llevar esta tarea de lo que son los escaños reservados. En ese contexto, entonces, junto con Ramona, vamos a tratar de ser lo más gráfico posible en cuanto a nuestra presentación. Me perdí un poco el debate porque venía de viaje en la ruta y recién me acabo de incorporar a lo que me imagino yo ya se ha debatido, pero sí he estado presente en los otros debates que han tenido la comisión anteriormente. Lo que primero quiero decir de que nosotros estamos muy expectantes como AMCAM de este debate que se está dando en esta comisión. Expectante en dos sentidos. Primero porque estamos bastante, diría yo, nerviosos, diría también, presidente, molesto, porque es un debate que está bastante atrasado respecto a la agenda del país en el contexto de la nueva constitución. También quiero presentarme porque mi nombre es Adolfo Millaur, pero además también yo soy militante activo de la Identidad Territorial Lafkenche, organización que allá por el 2006 discutió el tema en nuestro primer congreso en Valdivia y ahí resolvió de que nosotros no queríamos reconocimiento constitucional. Puede ser un poco extraña la palabra o la frase, no queríamos un reconocimiento constitucional, el 2006. Pero a renglón seguido dijimos que nosotros queríamos una nueva constitución, y en aquella nueva constitución no solo un artículo, sino que sea una forma distinta de abordar la relación de los pueblos originarios para con el resto de Chile, que no significa un artículo como una especie de apéndice en una constitución que de otra manera sería como un saludo a la bandera. Y en ese sentido, como no es el punto de discutir el contenido de la constitución, yo me quiero solamente atener a lo que significa hoy día la forma y la cantidad en cuanto a los escaños que nosotros pretendemos que se discuta. No a discutir el tema de fondo de lo que significa la constitución. Primero, advertir de que la propuesta que nosotros hicimos llegar a esta comisión a través del senador Latorre y el senador Navarro, y una gran parte del contenido que también presentó y encabezó el senador Buenchumilla, es la propuesta que nos interpreta. Y en esa propuesta nosotros planteamos varias cosas que son importantes de poder aclararle a ustedes, que nos puedan ayudar, ojalá comprender y tal vez, ojalá apoyar esta moción que nosotros estamos planteando a través de los dos grupos de senadores. Primero, que esta es una propuesta elaborada en conjunto con más de 50 organizaciones de los pueblos originarios, desde el norte hasta Puerto William. En la lista ustedes verán de todas las organizaciones que suscribieron esta propuesta que le queremos dar a conocer junto con Ramona. Es una primera cuestión. La segunda cuestión es que nosotros queremos plantear básicamente en cuanto a la cantidad de escaños que creemos nosotros importante debería considerar el Senado, y la forma de cómo elegir estas personas que pudieran ser nombradas por los pueblos originarios. Nosotros planteamos primero que tienen que ser supranumerarios. En la propuesta que ustedes ya tienen en sus manos, en el comparado que ustedes también ya tienen, nosotros planteamos como ANCAM y como organizaciones sociales que Mapuche y pueblo originario en general, que sean supranumerarios, más allá de los 155, si es que es convención constitucional, o más allá de los otros números que aparece si es convención mixta. También planteamos que sea
los escaños en cuanto a número. Nosotros planteamos que sean 27 si es convención mixta y 25 si es convención constitucional. También planteamos nosotros que sea en función de acuerdo al censo, 12,8%. Y 25 y 27 según lo que sea el resultado del plebiscito. 25 nosotros incluimos porque también planteamos de que el censo solamente interpreta lo que son los pueblos reconocidos y estamos planteando que se incluya uno más en cuanto a los pueblos que están en vías de reconocimiento, y en buena hora está el pueblo Shango y el pueblo Sengman. Por eso nos da 25 según nuestros cálculos. Una cosa importante que nos ha debatido mucho y lo que ustedes tampoco, en lo que yo he visto en el debate, en los dos debates que llevan, es que nosotros planteamos que sean distribuidos estos números de escaños en función del censo, pero también en macrozonas. Porque nosotros creemos que cuando planteamos macrozonas debieran tomarse en consideración los territorios. Porque si lo hacemos de manera universal, que el que tiene más votos a nivel nacional puede tener la posibilidad de ser elegido con un escaño, se corre el riesgo que los territorios que no tienen alta población no queden bien representados. Por ejemplo, los pueblos del sur, que no pueden quedar, no tienen la capacidad electoral en cuanto a número para poder ser elegidos. Por eso nosotros planteamos que sean 8 macrozonas, dividido el territorio nacional en 8 macrozonas. No estamos muy, nos defendemos con tanta fuerza como se pudiera distribuir el norte, porque debemos ser francos entre ustedes y entre todos los pueblos que estamos tratando de debatir este tema, porque con los pueblos del norte no tenemos mucha claridad de cómo debería dividirse la macrozona, pero sí del centro hacia el sur nosotros creemos que somos muy perseverantes en plantear las macrozonas centro, centro-sur, sur y austral. Y de acuerdo a esa distribución debieran haber elegidos constituyentes para que garanticemos los territorios en cuanto a su participación. Pero hay un punto importante, presidente, que quiero plantear, que tiene que ser, si bien es cierto, elegir los constituyentes de acuerdo a las grandes macrozonas que queremos, que ya ustedes lo tienen en su haber, que el voto sea universal. Un ejemplo, si hay un mapuche que vive en Arica, no quede impedido de votar por su candidato a constituyente de su territorio. Si una aymara está circunstancialmente por la característica de la vida en Puerto Montt, no tenga impedimento de votar la posibilidad de elegir su representante en el territorio que él encuentre conveniente. Eso es importantísimo para nosotros porque nosotros lo llamamos macrozonas, pero también votos sin fronteras. Que si un Rapa Nui está en el continente y su candidato vive en la isla, puede él también tener la opción, cuando vaya a votar, la posibilidad de elegir a su propio representante en cuanto a su pueblo. El otro punto importante, presidente, es que nosotros queremos, como ya hemos leído las distintas presentaciones, no queremos gastar mucho tiempo en eso. El otro punto que queremos nosotros hacer presente, que estamos planteando, que sea por autoidentificación. Ya esta comisión lo ha discutido así muy rápidamente, pero también tenemos claro las voces que existen y las indicaciones que presentaron algunos senadores, en contrario a lo que nosotros estamos planteando, es que la autoidentificación nosotros creemos que es lo más razonable en las condiciones que estamos y en el contexto que estamos. Porque usted, presidente, y ustedes, senadores, entenderán, si somos relativamente razonables y relativamente con sentido común, la pandemia tiene una serie de dificultades para que puedan los pueblos originarios, como lo plantean algunos sectores, que haya un registro especial. Nosotros somos contrarios al registro especial. Y doy el argumento de la pandemia como primero. Pero además es más grave todavía porque la propia ley de votación actual, que ustedes conocen muy bien, permite que el chileno común y corriente, cumpliendo 18 años, automáticamente queda habilitado para elegir y ser elegido. Entonces nosotros creemos de que si ustedes
no consideran ese aspecto estarían cayendo en una discriminación arbitraria, porque le estarían colocando una carga extra a los pueblos originarios en circunstancias que al resto de los chilenos no les colocan. Pero además también, si ustedes toman una decisión contraria a la que nosotros planteamos, significaría que una persona que vive en la zona rural tiene que incurrir por lo menos una cantidad importante de dinero para de su propia persona, para poder ir a validar su registro o el trámite que tenga que hacer. Por lo tanto, nosotros creemos que también se le genera una carga económica a la persona que quiera participar en este proceso, en circunstancias que el resto de los chilenos no le plantean de esa manera. Pero yo también les plantearía que el tema de la autoidentificación está garantizado en el 169. Ustedes conocen muy bien el 169, en su articulado hay unos artículos muy importantes que dice de que no tienen que ponerle dificultades para que se autoidentifiquen las personas. Otra cosa importante que yo quiero plantear en cuanto a la autoidentificación y sobre todo en cuanto a los números de escaños. Nosotros nos sujetamos en función del censo, estimado presidente. El 12,8%, nosotros creemos que es lo mínimo. ¿Por qué lo mínimo? Porque si ustedes ven la historia del censo de Chile, en 1907, el primer censo que da cuenta de lo que hay registro, los chilenos eran más de 3 millones de habitantes, según el censo de esa época, y los pueblos originarios no eran más de 100.000 habitantes, que quedaban en 1907. Pero también yo quiero hacerle presente, presidente, de que luego Bengoa habla de la cantidad de población que había a la llegada de los españoles. Allá habla de más de 1 millón de personas de población indígena. O sea, en 100 años, en vez de aumentar la población, lo que dice el censo del año 1907, de que disminuyó la población. ¿Qué queda en evidencia en eso? De que haya habido un genocidio. Ha habido un genocidio, en vez de aumentar la población, y un genocidio. Si uno hace un estudio de 1907 en adelante, el crecimiento de la población chilena, a la fecha de hoy, anualmente más de 200.000 personas se aumentaron anualmente. Y la población mapuche apenas 6 anualmente, si uno hace un crecimiento de todos los años que vienen. Con eso, ¿qué le estoy diciendo, presidente? De que el piso mínimo es el censo. Porque de lo contrario, estaríamos no reconociendo lo que significa, porque los pueblos originarios no somos el 12,8% porque somos de nuestra propia voluntad, porque ha habido un genocidio, ha habido una política de Estado de abandonar, una vez que se produjo la invasión del Estado chileno de 1850 en adelante, para con los pueblos originarios. Pero porque cuando en una guerra se derrota a un enemigo, no se le da la mano enseguida. Y el Estado chileno lo que ha hecho es dejar a la suerte de su posibilidad de sobrevivencia al pueblo mapuche. No puede decir lo mismo el resto de los ciudadanos chilenos, porque yo les puedo dar testimonio de lo que yo he vivido como experiencia en la vida de mi familia. Yo tengo una familia que un abuelo estuvo 12 hijos. De esos 12 hijos, sobrevivieron 3. Los otros murieron a temprana edad. Eso demuestra que los mapuches hemos sido como una política de Estado, de que nos permita el crecimiento de nuestra población. Por lo tanto, nosotros sujetamos que el 12,8% es lo mínimo que podrían hoy día considerar como participación en este debate. Le dejaría a Ramona, porque ella con mucha propiedad y además como se maneja y lo ha hecho muy bien, que toque el tema de la paridad de género, para después yo tomar nuevamente la palabra y poder complementar lo que me queda por entregar a esta comisión. Ramona. Ramona, un segundo, por favor, alcaldesa. Adolfo, lo que nos pusimos de acuerdo y lo hicimos con las otras organizaciones, como cada organización tiene
2 o 3 representantes, vamos multiplicando los tiempos. Yo lo que pediría es que escuchemos a la alcaldesa Ramona Reyes, además que es de la comuna de Payaco, de la región más linda de Chile, Los Ríos, y luego en las preguntas poder complementar para que abramos el debate y tengamos por lo menos una hora de buen debate haciéndole preguntas y precisiones y dudas y consultas. Y lo que pediría que para consignar, porque estoy tomando apunte, tú utilizabas un concepto antes de la autoidentificación y de las macrozonas, estableciste un concepto que señalabas que no pude apuntar, se llamaba... Ay, no recuerdo, se me pasó, por eso si de ahí lo puedes citar. Supranumerarios, 25 y 27 escaños, el porcentaje 12,8, macrozonas que hablas más o menos de 8 y autoidentificación, pero establecías un principio entre medio que, un concepto que no alcancé a apuntarlo. Si me lo puedes aportar luego, sería fantástico. Alcaldesa Ramona Reyes, Painequeo, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente, compañeros, y saludar con cariño a cada uno de los senadores que forman parte de esta comisión y también a los representantes de las distintas organizaciones indígenas mapuche que están hoy día. Así es que con mucho cariño también al senador Damián Huenchumilla. Un poco reforzar la preocupación que tenemos junto a los alcaldes de la AMCAM y la identidad lapquenche de lo tardío que vamos en este debate, así es que agradecer también que hoy día se ve este avance. Reforzar un poco sobre un estudio que existe acerca de la mortalidad de los pueblos originarios en esta época, así que también ahí es muy interesante, por ejemplo, en Chiloé, frente al chileno normal, que tiene una tasa de mortalidad de 4,6, los pueblos originarios de un 17,7. Y nuestra región, la Valdivia, donde la mortalidad para la gente que no es indígena es de 5,4, para los integrantes del pueblo originario es 10,2. Entonces son temas que hay que también investigar y darle, analizar en profundidad. La paridad de género constituye un elemento transversal que debe estar presente en la totalidad del proceso democrático de elección de constituyente y la redacción de la nueva constitución. La inclusión de los pueblos indígenas en los escaños está orientada a la equidad, a la justicia, y es por esto que exigimos ser incorporados e incorporadas considerando la paridad. Para apoyar nuestro planteamiento retomamos el pensamiento de Julieta Paredes, escritora aymara boliviana, exponente del feminismo comunitario, que recuerda que las mujeres debemos dejar de ser tratadas como una minoría, ya que somos la mitad de todo. Por lo mismo estamos incluidas en las luchas colectivas y no debemos ser separadas en subgrupos. Dicha inclusión, dice Paredes, debe ser en el marco de una real paridad y no desde el posicionamiento de una dominación en la cual nos encontramos ahora. Se suele decir, por ejemplo, vamos a hacer políticas para los indígenas, para los campesinos, para los sectores populares y para las mujeres, como si las mujeres no estuviéramos también dentro de lo indígena y dentro de lo campesino o dentro de los sectores populares. Nos quieren ver como si fuésemos un mini grupo. Tanto mujeres como hombres hemos estado presentes en movimientos, organizaciones sociales, recuperaciones de recursos naturales, etc. La comunidad está constituida por mujeres y hombres como dos mitades imprescindibles, complementarias, no jerárquicas, recíprocas y autónomas unas de otras. Además, las mujeres indígenas tenemos el rol de transmitir la cultura y a la vez ser portadoras por las actividades que realizamos de muchos de los conocimientos asociados a los recursos naturales de nuestros territorios. Semilla, alimentación, prácticas medicinales, algunos usos productivos. Debemos estar presentes con estos conocimientos en la toma de decisiones políticas, ya que así garantizamos la protección de las prácticas culturales, de los recursos de los territorios en los que vivimos, aportando desde vivencias que muchas veces han sido invisibilizadas, pero que en estos contextos de toma de decisiones adquieren relevancia política y ayuda a tener la información para la redacción de los lineamientos del país en el cual queremos vivir, sobre todo considerando las políticas ambientales a implementar, la crisis hídrica y nuestro rol como país frente al cambio climático. De esta manera, si nos acogemos a la Ley 21.216, que modifica la Carta Fundamental para permitir la conformación de pactos electorales de independientes y garantizar la paridad de género en las candidaturas y la integración del órgano constituyente que se conforme en la creación de esta nueva Constitución Política de la República, que se publicó el 24 de marzo del 2020, proponemos que las listas de candidatos de pueblos originarios sean encabezadas siempre por una mujer.
que se intercalen nombres entre mujeres y hombres en una proporción de 50 y 50, manteniendo la concordancia alfabética, lo que se conoce como lista cebra. Así las cosas, en el caso de los pueblos quechua, coya, licanantay, rapanui, cahuáscar y yamana, se elegirá un representante por pueblo, atendiendo las indicaciones precedentes. En el caso del pueblo aymara y diaguita, a los que por su densidad demográfica le corresponden 2 candidatos, deberán elegirse un hombre y una mujer, según las 2 primeras mayorías, realizando la corrección correspondiente cuando sea necesario, según lo dispuesto en el proyecto de ley ya aprobado en el Congreso. En el caso del pueblo mapuche, al que por su densidad geográfica le corresponden 14 candidatos, serían electos 7 mujeres y 7 hombres, atendiendo las reglas sobre paridad de género dispuestas en la ley precedente. Eso, estimados. Muchas gracias, alcaldesa, muy conciso y muy preciso. Es importante en la discusión que nosotros habíamos hecho y cuando se presentó por don Domingo Nabuncura, Salvador Millaleo, las primeras presentaciones, en que se estableció un sistema electoral en que se establecía una cantidad, siempre asegurando un mínimo de representación, estableciendo los que eran 2, obviamente, el principio de paridad, y creo que es muy bueno la referencia que hace respecto al pueblo mapuche con mayor cantidad en lo que se denomina sistema cebra, que es 1 y 1 para efectos de tener la referencia. Adolfo, si podemos hacer una breve intervención de lo que tú habías señalado y luego abrimos ya la discusión a los senadores y senadoras presentes para poder escuchar los planteamientos. Quiero también dar las excusas del ministro Monkever, pero está presente Max Pavés del equipo legislativo en esta sesión. Adolfo, la palabra y luego abrimos el debate. Sí, me quiero sujetar de lo último que acaba de decir el presidente, de que yo lamento de que el gobierno no esté presente en este debate con sus mandatarios que el presidente tiene designado para el efecto, que son los respectivos ministros. Yo no tengo ningún problema de que los asesores estén presentes, yo creo que todos tenemos la dignidad de poder decir en estos espacios, pero el gobierno tiene sus mandatarios y debería tener aquí presente en este debate, porque así se ha dado señales de que parece que no hay preocupación de este gobierno para poder debatir el tema de manera cara a cara, porque muchas veces se pide diálogo y no. Aquí hay una instancia para dialogar y no se está presente, digamos. Dicho eso, no me perdonarían los que me pidieron que tendría que representarlo yo, presidente, de no hacer presente una indicación que fue materia de debate y de controversia interna cuando nosotros presentamos la indicación, que es respecto de que uno de los requisitos para poder ser candidato a constituyente es que no sean militantes de ningún partido político. Ese es un punto importante de las organizaciones sociales en la cual yo me inscribo, en la cual también participamos. Las más de 50 organizaciones pusieron como requisito de esta propuesta de que no sean militantes de los partidos políticos. Y claro, seguramente a ustedes puede que no les signifique muy agradable escuchar esto, pero sí es importante que sepan de que las organizaciones sociales, especialmente de los pueblos originarios, aparte ya de desconfiar con legítimas y sobradas razones del aparato público y especial del Estado, los partidos políticos en este caso también están en buen pie frente a la población, especialmente en las poblaciones indígenas. Por 2 razones fundamentales, presidente. Una, porque de que si van militantes de los partidos políticos, pueden ser pueblo originario, pero militantes de un partido político van a ser de una u otra manera representantes de los partidos políticos en los escaños indígenas. Pero al mismo tiempo, si nosotros queremos plantear escaños para los pueblos originarios, tiene que ser lo más genuino posible. Y en ese sentido, presidente, nosotros creemos que no puede ser de que se puede, ya estamos colonizados en términos de ideología occidental. Los que salgan ahí no van a llegar invictos de una tendencia política, pero por lo menos como señal mínima, deberían estar representando a los pueblos originarios de la manera genuina, lo más genuinamente posible. Y el otro punto es que también se caería en la fotografía final, primero que estarían colonizados por los partidos que son de origen europeo, y segundo, que estarían siendo de otra manera cooptados por los distintos intereses legítimos de los partidos
pero la idea es que aquí vayan representando a su pueblo originario y no tengan que, de otra manera, estar cooptados por los distintos intereses legítimamente por los partidos. Y finalmente, presidente, yo quiero hacer presente algunas cuestiones que me parecen de sentido común de poder tenerlo presente en el debate que estamos dando hoy día. Yo entiendo que ustedes, especialmente la comisión, está interesada en llevar adelante este punto, de los que son los escaños reservados, que no me gusta mucho, pero reservados no tienen de nada, pero escaños para los pueblos originarios. Yo tengo varias preguntas que hacerle a ustedes, presidente. La primera pregunta, que yo creo que todos deberíamos hacernos, ¿por qué no se ha resuelto este punto con respecto a los pueblos originarios, aún a la fecha que estamos a menos de un mes de un plebiscito? En circunstancias que todos los poderes del Estado, el Senado, la Cámara de Diputados, los tribunales de justicia, el Ejecutivo, cualquiera sea el que esté de turno, siempre plantean que deben haber certezas jurídicas, sobre todo. Y los pueblos originarios estamos a menos de un mes para un plebiscito y no tenemos la certeza si vamos a tener participación en este gran debate por primera vez que se da en la historia. A mí me gustaría, si tienen a bien ustedes, que nos respondan por qué no se ha resuelto el tema de los pueblos originarios. Porque el acuerdo del 15 de noviembre excluyó, lamentablemente, grandes temas. Asamblea Constituyente, excluyó paridad de género, excluyó a los independientes y, como es de costumbre, excluyó a los pueblos originarios. Entonces yo me pregunto, ¿cuáles fueron las razones, señores senadores, de que a última hora todavía no se resuelve el tema de los pueblos originarios? Porque en buena hora, un aplauso para Chile, para ustedes, que se resolvió el tema de paridad de género. Porque en el concepto de los pueblos originarios somos dualidad. No puede ir uno sin el otro en materia de género. ¿Por qué se resolvió el tema de los independientes? ¿Y por qué no de los pueblos originarios? Esa es la pregunta que por lo menos el sentido común se hace. ¿Qué le van a decir ustedes, presidente, y a todos los senadores, y a todos los parlamentarios, diputados incluidos? ¿Qué le van a decir ustedes en la calle a ese ciudadano que después del 18 de octubre tomó la bandera mapuche, enarboló, se afirmó en ella, porque significa rebeldía, perseverancia, dignidad, y todavía, a última hora, no resuelven el tema de los pueblos originarios? ¿Por qué lo hacen? ¿Cuáles son los motivos de fondo que no se resuelven? ¿O todavía está en la mentalidad de cada uno, del Ejecutivo, en este caso del gobierno, en el caso de los parlamentarios, está todavía circulando el enemigo interno, que este país nunca se lo ha sacado de su cabeza? ¿No será que todavía está ahí presente? ¿O será que no quieren entregar espacios de poder para discutir la redistribución del poder? Yo creo que, presidente, hay muchas preguntas, pero me quiero referir a las novelas románticas, a la película romántica. ¿No será, presidente, de que en la mesa, en la mesa formal de una cena, en cualquier novela y en cualquier película, normalmente lo que se ve en la mesa es una cosa, y por debajo a veces los pies también funcionan? ¿No será que la calculadora de los senadores, de los diputados y del gobierno está esperando el resultado del plebiscito? ¿Con qué autoridad piden diálogo? ¿Con qué autoridad piden paz? Sin circunstancias que los que están aquí señalándole al país, a los que salieron el 18 de octubre a protestar para cambiar las cosas como están, le están diciendo lo contrario con respecto al pueblo originario. Son las preguntas que por lo menos como dirigente, como mapuche, me hago. Porque cada vez que suceden cosas en el sur de Chile, lo que ofrecen es represión, hablan de violencia, hablan de terrorismo. Pero nosotros los pueblos originarios siempre hemos querido dialogar.
Y en este caso, los que no quieren dialogar con esta no decisión es del aparato del Estado, del gobierno y en este caso del Senado. Finalmente, presidente. Adolfo, lo que le pido es para que puedan intervenir todos los invitados y las preguntas, Finalmente por favor. termino, presidente. Pido, reclamo, exijo que salgamos a la pizarra todos. Y pido, como usted tiene la facultad, presidente, que ponga en votación este proyecto, cualquiera sea el resultado, y que se muestren las cartas en el Pleno del Senado para que el país entero se entere cuáles son las vocaciones y los intereses que cada uno tiene. Eso es lo que pido, presidente. Muchas gracias. Gracias, Adolfo, por su intervención. Insisto y pido respeto por los tiempos. Ofrezco la palabra a los señores y señoras senadores que están en la comisión. Ofrezco la palabra. Presidente. Senadora Luz Ebensperger. Gracias, presidente. Un par de consultas. Quisiera, en el tema de los requisitos para los candidatos futuros, uno de los requisitos era que tenga patrocinio de al menos 2 asociaciones o comunidades, y además el segundo que dijeron por ahí, Hans, si mal no me equivoco, o Simón, era pertenecer a asociaciones y comunidades. ¿Cuál es la razón de fondo de por qué el patrocinio puedo llegar a entenderlo? No sé si todavía lo comparto, porque creo que debiera existir una mayor libertad. Sí, creo que los candidatos debieran ser efectivamente representantes de los pueblos originarios, pero con el mismo sentido y fuerza con que se defiende, ¿no es cierto?, el principio de la autoidentificación o de la autodeterminación. Luego, limitar a que tú pertenezcas necesariamente a una asociación o comunidad para querer representar a los pueblos originarios, si lo eres, pero por distintas razones puedes no pertenecer a ninguna asociación o comunidad, no poder ser candidato por esa razón, no termina de convencerme, no encuentro una verdadera razón para excluirlos. Porque finalmente entonces van a haber puros candidatos de asociaciones y comunidades indígenas, no va a poder haber ningún independiente, por decirlo de alguna manera, lo que es independiente de las elecciones normales, pero en estos escaños reservados, ¿no es cierto? Si yo podría hacer el símil de lo que es las listas de los partidos políticos versus los independientes, y aquí va a ser como los candidatos de las asociaciones o comunidades no son listas de ellos, pero necesitan ir patrocinados por ellos, y no tendríamos la posibilidad de que personas indígenas pertenecientes a pueblo originario, pero no pertenecientes a estas asociaciones y comunidades, pudieran ser candidatos. Me parece que es una limitante a la que no logro entender el significado que ustedes les den. No digo que estoy en acuerdo o en desacuerdo, quisiera entender la posición de ustedes para poder hacerme o formarme una total opinión. Y lo otro, al alcalde o a la alcaldesa, habla mucho, y yo creo que creo que todas las personas que hemos escuchado, los distintos representantes que hemos escuchado en esta comisión, no solamente hoy día, sino que en todas las comisiones que hemos tenido, hablan, ¿no es cierto?, y piden la proporcionalidad ajustada a este 12,8%. Pero, y eso lo logro entender, pero ¿por qué el alcalde habla que tienen que ser supranumerarios?
¿Cuál es la importancia para ustedes de que sean supranumerarias, es decir, por sobre los 155, 172? Cuando, si ustedes van al fundamento, ¿no es cierto?, de la representación, de la proporción a este 12,8%, lo importante es el número independiente, si son por sobre los 155, 172 o dentro de los 155, 172, cualquiera sea la opción que se tome, mientras entiendo lo importante para ustedes es que se les respete ese 12,8%. Entonces quisiera entender cuál es la razón de por qué tienen que ser por sobre el número determinado de 155 o 172. Eso, presidente, muchas gracias. Gracias, senadora. Ofrezco la palabra para hacer preguntas y por favor dirigirlas con nombre y apellido a nuestros invitados para poder avanzar en resolver dudas, en resolver consultas. Si no hay preguntas, voy a hacer yo una. Primero una respuesta un poco a Adolfo. Adolfo, esta es una ley, es la primera ley que vamos a hacer en la República de precisar y asegurar y tener una convención paritaria en el caso y con representantes de los pueblos originarios. Yo, como presidente, voy a dar todas las garantías y me tomaré el tiempo necesario para que tengamos una buena norma y queremos escuchar a todos los invitados. Muchas veces vemos contradicción en los distintos representantes y ahí es donde tenemos que avanzar con la ayuda de ustedes, de los académicos, de las organizaciones, la mejor fórmula. No hay una sola fórmula. Y creo que esto, por ser inédito, y lo hicimos también a propósito de la paridad, buscamos fórmula. Lo señalaba alguien, el sistema Zebra es un sistema que se copió, se adaptó de otra forma. Entonces, trabajemos con una buena voluntad. Yo al menos como presidente, usted me conoce, vamos a dar todas las garantías para avanzar y yo pido no descalificar, por los resultados, midámonos por los resultados, tener una buena ley que represente a todos y a todas y con el mismo derecho los pueblos del sur de los pueblos del norte o pueblos que tienen menor representación. Esto es un proceso, yo creo que tenemos que participar y que tenemos que contribuir. Y ahí no le quepa duda que vamos a dar las garantías y lo van a tener todo. Yo difiero con el tema de los partidos políticos. En estos días, hace un par de días, murió Rosendo Buenhumán. Diputado, perseguido, representante de una zona importante de la Araucanía en el Senado. Lo seguí en su historia y creo que un viejo que estuvo siempre al lado del mundo campesino, del mundo indígena, dirigente de la Federación Campesina Indígena Ranquil, trabajador en las minas de Lota, un hombre curtido y un peñique consecuente, y tuvo su militancia, y ahí estuvo. Entonces, yo creo que no hay que poner exclusiones, yo creo que uno tiene que incorporar, tiene que sumar, tiene que invitar, pero preguntas concretas que las hago acá. En la presentación de Hans Curamil, cuando dijo Hans, digamos, del Consejo de Política Mapuche, que los escuché, a cualquiera de los tres que lo respondan, usted, estamos claros en el 12,8, ese es un porcentaje que creo que entendemos, es un dato objetivo. No entiendo cuando ustedes no lo ven, no incorporan el concepto de supranumerarios. Y al no ser supranumerarios, ¿cómo los incorporamos? ¿En qué distrito? Nosotros vamos a tener un sistema de elección de convencionales por distritos. ¿En qué distritos ustedes colocarían a los 20 escaños reservados que ustedes señalaban? ¿Dónde? ¿En qué distrito? Ahí tengo una duda. Lo entiendo en las propuestas que ha señalado principalmente la acción de la AMCAM, como también don Hugo Alcamán y doña Camila Mardones, en que lo entienden supranumerario. Cuando se puso este programa, precisamente al ser supranumerario, tú lo estableces con una fórmula y me parece muy bien lo de las macrozonas, porque en definitiva, si no sería castigar a las zonas pequeñas donde hay menos representantes. Entonces, yo creo que un elemento importante, que al menos a mí me hizo mucho sentido cuando se presentó el proyecto, es primero, tenemos un censo nacional, que es el censo, no de la CONADI, el censo nacional. Segundo, tú te autoidentificas, tú concurres a la mesa y tú dices, yo voy a votar en el padrón indígena. Y no tienes que hacer un proceso previo, porque eso sería discriminatorio, que tú prácticamente tendrías que hacer trámite mensual, ir a oficina, registrarte.
Entonces tú te identificas frente a la mesa, tú dices, yo la papeleta indígena o la papeleta, y eso es desde el punto de vista de garantías mucho mejor. Segundo o tercero, me parece muy bien lo de los escaños supra, porque tú no alteras el resto del sistema, porque al aplicar un escaño al distrito, no sé, de la región de Angol, o al distrito de Arauco, o al distrito o en Santiago, generas una distorsión. Entonces, no le pediría a Hans que me lo expliquen, o a Pamela, cómo lo aplicarían, si es que no es supranumerario. Y lo último, creo que es importante también qué opinan ustedes de la mínima representación, cómo lo hacemos para asegurar que todos los pueblos originarios reconocidos tengan un mínimo de representación, y luego cómo opera, principalmente en el pueblo mapuche, que es la mayor cantidad, cómo opera la representación. Es asegurar una cantidad por estas zonas, por estas macrozonas, y me imagino que ahí también entendemos el principio de paridad. Esas serían las preguntas que le haría a los invitados, y si no hay otras preguntas, démosle una vuelta de respuesta a esto. Yo lo que les decía, que a las 12 tenemos otra comisión, lo importante es que podamos dar respuestas a esta situación. Partamos por Hans, en el mismo orden como expusieron al comienzo. Hans, o alguien del equipo que ustedes tenían para poder dar la respuesta principalmente de las preguntas que se han hecho. Sí, muchas gracias, presidente. Bueno, respondiendo a la primera pregunta que nos hace la senadora Luz Ebensperger respecto a los requisitos, en específico a lo que señala respecto de lo que proponemos como Consejo Político Mapuche, de que los candidatos o que ocupen los escaños reservados van a tener que contar con el patrocinio de alguna comunidad indígena o asociación. Para nosotros es muy dicho patrocinio, porque de alguna forma valida al candidato a estos escaños reservados, puesto que el candidato debe tener un perfil que a lo menos pueda haber tenido una trayectoria en la lucha de los derechos indígenas o la promoción de los derechos indígenas. Por tanto, qué mejor que esto esté estipulado de esa forma, porque acredita que este candidato tuvo algún interés alguna vez de ser parte de una comunidad o de una asociación, y a través de ellos también poder influir en el quehacer, digamos, de esa comunidad o asociación. Por tanto, este es un aspecto que para nosotros es fundamental, porque también de alguna forma asegura a que no aparezcan candidatos, por así decirlo, fantasmas, que ahora, viendo la oportunidad de la creación de estos escaños reservados, vengan a competir sin haber tenido una trayectoria en la promoción de los derechos de los pueblos originarios. Por tanto, ahí donde radica la principal importancia de nuestra propuesta de que sean patrocinados por una comunidad o bien una asociación indígena que esté, digamos, reconocida. Respecto a la pregunta de por qué no supranumerarios, que también hacía la senadora, me parece. Bueno, nosotros como Consejo Político Mapuche, cuando debatimos este proceso que se está dando respecto a los escaños reservados para los pueblos originarios, tuvimos muy en cuenta el acuerdo para la nueva constitución que se creó, y el posterior documento también, con algunos más técnicos donde participaron abogados redactándolo, y ahí fue donde se acordó la cantidad de constituyentes para, digamos, los distintos casos. Para el caso de la Convención Constituyente, los 155 que ya conocemos, y en la Comisión Mixta, los 172. Por tanto, nosotros creemos que es fundamental también hacer honor a este acuerdo, de respetarlo, y de esa forma enmarcar todo el proceso y todo el debate que se está dando respecto a los escaños reservados en estos acuerdos, que son, digamos, documentos firmados por los representantes de los distintos partidos políticos del país. De esta forma estamos honrando la palabra que se ha suscrito en estos acuerdos,
y por tanto creemos que la cantidad de escaños reservados debe ir dentro de los 155 o dentro de los 172, que ya es parte del acuerdo. Esto también Hans, solo una consulta sobre eso. ¿Cómo los aplica? Sí, yo entiendo que ustedes lo circunscriben a los 155, pero ¿cómo lo aplicas? Eso es lo que yo pido, la claridad sobre qué opera, sobre en qué distrito, dónde aplicas. Esa es la consulta que por favor pido responder. Sí, por supuesto, estaba respondiendo la consulta de la senadora Ebensberger, que nos hacía respecto a esto. A lo que usted, presidente, señala, nosotros también, digamos, lo consideramos dentro del documento que ya en este momento se lo estamos enviando por correo electrónico y que solicitamos también se incorpore a esta presentación. Nosotros pensamos en un distrito nacional en donde los escaños estén, digamos, distribuidos respecto a la proporción de habitantes o de personas de pueblos originarios, digamos, respecto de cada pueblo. Por tanto, habría que hacer una operación aritmética donde la cantidad de escaños reservados fuera distribuida respecto de cada pueblo, proporción a su cantidad de habitantes. De esa forma nosotros pensamos estos distritos, este distrito único, y de esa forma también nosotros pensamos que sería operativo el hecho de que este 12,8% de los constituyentes ya acordados pudieran de alguna forma ser operativos y además pudieran funcionar a la hora de crear, digamos, esta nueva constitución. Eso, respecto de lo otro, lo que señalaba también usted, presidente, la pregunta que hacía respecto de la mínima representación. Bueno, nosotros como Consejo Político Mapuche hemos debatido bastante este tema y es por eso que optamos por avanzar y comprometernos con el 12,8% del censo nacional de 2017. Y en ese sentido nosotros abogamos porque la cantidad de constituyentes en el caso de la convención constituyente sean de a lo menos 20 digamos, escaños reservados para los pueblos originarios. Eso está en nuestros documentos que presentamos. Vamos que, de no ser así, debería existir un piso mínimo a la hora de hablar de constituyentes para pueblos originarios, que en ningún caso deberían ser menos de 15 constituyentes respecto de los escaños reservados. Entonces, tenemos que hacer ahí, conversar bastante respecto de cómo podemos, de alguna forma, distribuir bien los escaños para que todos los pueblos estén bien representados y no sobre representados, lo que podría pasar con algunos pueblos originarios que tienen una cantidad bastante menor de personas o de habitantes que pertenecen a estos pueblos originarios. Eso respecto de su consulta, señor presidente. Gracias, Hans. Ofrezco la palabra al resto de invitados. Alcaldesa Ramona Reyes. Bueno, un poco para responder a la senadora el tema de los patrocinios. ¿Sabe qué? Somos 2.200.000 personas que nos autoidentificamos, somos indígenas en Chile. Entonces la cantidad de personas interesadas en ser constituyentes en algo práctico sería demasiada, si es que es sin patrocinio de organización o tener alguna historia política, así súper concreto, ¿sí? Podríamos tener 400 o 500 personas inscritas en un voto. El 12,8%, ¿por qué? Después de toda la historia del acontecer histórico-político, el genocidio, la violencia desmedida, ¿cuánta gente perdió sus apellidos?
Porque eso yo no sé si ustedes están al tanto, senador, especialmente, de cuánta gente se cambió los apellidos, cuánta gente todavía tienen que son Martínez, pero que tenían otros apellidos, se tuvieron que cambiar los apellidos por el racismo que existía en nuestra historia, por el racismo que todavía existe, cómo perdimos apellidos, como familias enteras dejaron de ser indígenas. Entonces nosotros aquí lo que estamos reivindicando es una historia terrorífica de genocidio de los pueblos. Al menos los mapuches todavía quedamos muchos, pero los pueblos más chicos fueron los del sur de Chile. ¿Cuántos fueron exterminados y cuánta poquita gente queda todavía? Entonces nosotros pedimos un 12,8 como un reconocimiento del Estado en esta única oportunidad de hacer una nueva constitución. Por eso que nosotros no queremos pelear con los chilenos, que son 155 si es convención constitucional. Nosotros queremos estar por sobre esto porque sentimos que es el mínimo reconocimiento que el Estado tiene que hacer. Y sobre esto mismo yo, con el cariño que nos tenemos también con Alfonso de Urresti, podemos tener diferencias también de los partidos políticos, los que somos de militantes de partidos políticos o no. Hay gran cantidad de gente que no quiere participar o que se resta o que ve con desconfianza a los partidos políticos, pero eso lo tiene que determinar la gente, porque va a tener la oportunidad de votar por primera vez, de elegir: yo voy a votar indígena o yo voy a votar chileno. Entonces esa es una tremenda oportunidad que el país no se puede perder. Entonces yo, por su intermedio, presidente, con todo el cariño, es que yo sí hago el llamado al gobierno, porque hemos estado en conversaciones con el gobierno, donde dice que es imposible establecer un padrón único, que es imposible hacer esto, porque va a significar una cantidad de 1.500 millones de pesos extra. 1.500 millones de pesos. 3 calles, estimados. 3 calles, pavimentar 3 calles con iluminación. Entonces aquí los argumentos que de pronto el gobierno nos está dando, porque si queremos escaños supranumerarios sabemos que tenemos que tener el patrocinio del gobierno. Entonces aquí también el llamado es ese, a que por favor logremos después de estas reuniones que el gobierno se involucre y participe. No es una excusa los recursos. Y lo que nosotros no queremos es competir con los 155 constituyentes, porque creemos que tenemos sobradas razones, porque nosotros fuimos sometidos a genocidios, y porque nosotros estamos no solamente hablando los mapuches por los mapuches, que somos hartos, sino que estamos hablando por todos los pueblos, queremos ser voz, y somos voz, porque hemos estado reunidos con todos los pueblos. La propuesta que también tenemos, para que entienda un poco más, y nosotros igual la va a recibir usted, es que por eso nosotros postulamos por macrozonas: Norte Grande, le corresponderían 2 asientos, Norte Chico 4 asientos, Insular, Alcaldesa, Rapanui, un punto, lo que sería bueno es precisar esas macrozonas para poder decirlo. Adolfo señalaba que estaban un poco en construcción. Recordemos que nosotros, y esto es una información que nos entregaba el servicio electoral, nosotros necesitamos domiciliar. Uno vota por circunscripciones, en circunscripciones electorales que están dentro de una región y que están dentro de unidades administrativas donde se elige un determinado constituyente, en este caso los distritos. Se estableció un equivalente distrito de diputados, el distrito donde se van a elegir los constituyentes. Eso es muy importante. Ustedes plantean las 8 macrozonas, hablaba Adolfo, es importante precisarlas porque eso nos permite, si se aprueba una norma de esa naturaleza, tú lo identificas en determinadas circunscripciones, por tanto ahí estarán las papeletas, por tanto ahí se aplican porcentajes. O sea, por eso es lo que les pido, que en este paso de discusión nosotros necesitamos ir teniendo certeza, porque tenemos que votar normas claras y precisas para asegurar también la seguridad, la transparencia y el orden en términos de votación. Entonces, alcaldesa, ahí para precisar cuáles son las macrozonas, qué es lo que incluyen, son las regiones, son los distritos electorales, ¿cómo lo vemos? Norte Grande, Arica, Parinacota y Tarapacá, 2 asientos. Norte Chico, Antofagasta, Atacama, Coquimbo. Centro Insular, Rapanui, 1 asiento. Zona Central, Valparaíso, Santiago O'Higgins, 6 asientos. Centro Sur, Maule, Ñuble, Biobío, la Araucanía, 5 asientos. Sur, Los Ríos, Los Lagos, 3 asientos. Y Austral, Aysén con Magallanes, 3 asientos por región. Perfecto. Esa es la propuesta nuestra. Gracias. Adolfo. Sí, bien breve, presidente. En ningún caso soy medio vehemente, pero en ningún caso trato de... Yo soy político, mapuche, y a veces me
estoy vehemente, pero en ningún caso ha habido voluntad de poder faltar el respeto. Al contrario, con la verdad adelante, aunque incomoda a veces, parece ser falta de respeto, pero uno tiene que decir lo que uno cree. Dicho eso, con respecto a la militancia política, presidente, usted citó a un querido y respetado líder que ayer yo personalmente estuve presente en su Elgún, acompañé en la playa Hueña-Ligüen, en una ceremonia mapuche, lafkenche, y luego en el cementerio de su comunidad, después de haber circulado por el mundo nuestro Peña y Rosendo Guarumán, y haber dado testimonio, por cierto, militante de dos partidos políticos en su vida, pero en la última etapa de su vida, él, en su escrito que ha hecho, en los testimonios que dio en las distintas entrevistas, él plantea de que los partidos políticos, si un mapuche, él dice y reconoce, si un mapuche se para desde la lógica de un partido político, normalmente dificulta el avance de la agenda de los pueblos originarios. Y él lo dice así en distintas entrevistas, incluso audiovisual, que está en las redes sociales. Por lo tanto, yo primero rendir un homenaje a través de esta sala a nuestro Peñi, que fue diputado, y que estuvo un par de meses nomás, producto de la dictadura militar, y no pudo representar los tiempos que había sido elegido, con la primera mayoría del distrito elegido por el Partido Comunista en aquella época. Y él me dio un testimonio, presidente, que lo quiero dejar presente a ustedes. Cuando él juró, y eso lo dicen las redes sociales, él llegó a jurar al lado de otro, dice Calvino, que no era de su condición, de su genotipo, compañero de acierto, Guastavino, si no me equivoco, que lo nombraba. Luis Guastavino. Frente, Luis Guastavino. Él dice que él se sentó al lado de su compañero de silla, y cuando lo nombraron para jurar, otro diputado de apellido Monkever gritó, antes de que terminaran de dar su nombre, de Rosendo Guarumán a su juramento, se paró Monkever y le dijo: ¿para qué traen este indio piojento a esta sala? Eso tienen que estar también seguramente en las actas de aquel entonces Parlamento. Yo quiero testimoniar nomás por qué los pueblos originarios, no es que no creamos en los partidos políticos, con legítima razón existen y es parte de la convivencia cívica del país, pero hay que ir a lo máximo posible de no colonizar ni cooptar con ideología eurocéntrica, etnocéntrica, monocéntrica a los pueblos originarios, porque tenemos otra cosmovisión. Ese es el esfuerzo, presidente. No es que estemos en contra de los partidos, pero además también le pongo el siguiente argumento. ¿Por qué el Parlamento resolvió el tema de las listas de los independientes? Entonces, ¿por qué no puede tomar en consideración también el tema de los partidos políticos que no introduzcan a sus propios militantes en la silla de los escaños para los pueblos originarios? Ese es el esfuerzo que queremos pedir. Ahora, con respecto, para finalizar, presidente, Ramona me representó muy bien con respecto a nosotros cómo planteamos la macrozona. Este no es una discusión nueva de lo que ustedes están llevando adelante. En 1828, cuando se discutía en aquel tiempo esa pequeña constituyente que fue a través de Asamblea Constituyente, había un diputado de apellido Navarro y había un diputado de apellido Marín. Uno representaba a los pipiolos y otro a los pelucones. Y el que representaba a los pelucones, o el que representaba a los pipiolos, decía de que el pueblo mapuche era una nación independiente y se discutía si invadían el territorio mapuche o no. Ese era el debate. Y el diputado que representaba a los pelucones decía de que los mapuches no tenían sentido de respeto, no podían respetarlo. Esa discusión todavía se mantiene, presidente. ¿De qué lado de la historia están? ¿Todavía están en el 1828? ¿Del lado de los pipiolos? ¿Del lado de los pelucones? Yo creo que es importante que tener presente en el contexto de la historia que estamos viviendo. Nosotros, usted, presidente, sabemos que tiene la facultad. No es querer pedirle algo que no se pueda. No es posible de que todavía estemos en el debate de los pelucones y los pipiolos
y antes de votar en el plebiscito debiera resolverse este punto. Nosotros pedimos como ANCAM, como organizaciones mapuche, de que no es razonable que se pase después del 25 de octubre, porque también sabemos que la ley permite después del 25 de octubre, hasta noviembre, dicen algunos. ¿Por qué al último? ¿Por qué no ahora? ¿Cuál es el punto que le dificulta resolver? Es el llamado que le quiero hacer, presidente. Hoy día, mañana, el 12 de octubre, los pueblos originarios deberían tener resuelto este punto, porque no digamos dando señales negativas, equivalentes frente a la población mapuche. Eso, presidente, muchas gracias por la posibilidad de participar en este debate. Gracias Adolfo. Me pide la palabra alguien más de nuestros invitados, Pamela, Camila, por favor, levantar la mano. Permiso, es algo corto, es que la pedí delante. Disculpe, es que adelante, la había pedido delante para responder ciertas dudas que hay. En primer lugar, con respecto a la discusión de si los candidatos a constituyentes de pueblos originarios deben o no pertenecer a partidos políticos. Nuestra postura como ENAMA es que sean candidatos pertenecientes a partidos políticos, ya que el de los artículos 33 a 26 de la ley que controla el gasto electoral, hay financiamiento suficiente en los partidos políticos. Entonces, así habría un resguardo del principio de igualdad ante la ley. Además, el Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios. Entonces, también se debe respetar el principio de subsidiariedad. Y además también consideramos a los independientes, porque no podemos permitir que quede fuera a las personas que quieren ser candidatos a constituyente indígena. Y también consideramos a las mujeres. También sé que con respecto al sector del oficialismo existe una desconfianza a que los escaños sean supranumerarios o suplementarios, pero el fundamento jurídico y el sustento que tiene son fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y recordemos que Chile ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos el año 1990, por tanto forma parte de nuestra ley de la República, y además la Corte Interamericana es competente para conocer causas cuando, que ni Dios lo quiera, se demanda el Estado de Chile. De hecho, ya ha pasado anteriormente, y la Corte Interamericana ha señalado en ciertos fallos, como el del año 2005 de la comunidad Yatam, que tiene como una mezcla de varias etnias, es multicultural, y a ellos los excluyeron en Nicaragua de un proceso de elecciones, y la Corte Interamericana condenó al Estado de Nicaragua y señaló que es importante aferrarse a ciertos principios de discriminación positiva para poder llegar a una igualdad material. Por ello es que nosotros nos basamos para pedir años suplementarios o supranumerarios. Solo eso puedo decir. Muchas gracias. Gracias, Camila. Pamela tiene la palabra. Sí, concuerdo con las palabras de Camila respecto de que los partidos políticos van a jugar un rol bastante importante. Nosotros como militantes de partidos políticos no estamos aquí para negar lo que nosotros somos como mapuche, lo que puede ser un aymara, un rapanui. Hemos venido a aportar dentro de la orgánica de los partidos políticos para hacer visible la causa de los pueblos originarios. Por tanto, nos parece insólito que no podamos estar presentes, y creo que esto tiene que trabajarse desde una mixtura, desde, como lo mencioné anteriormente, un acuerdo de varias partes. Puede coexistir lo que es partidos políticos, pueden coexistir con las personas que no militan, puede haber un de todo en este proceso. Yo creo que hay espacio para todos. En definitiva, quienes van a elegir son las personas que van a ir a votar el día de la elección de los representantes constituyentes. Eso en relación a la existencia, ¿no?, de los partidos políticos como requisito para los candidatos. Y por otro lado también de las mujeres, porque las mujeres también desde el punto de vista de CERVEL hay un incentivo a la participación de la mujer, independiente si es mapuche o no mapuche. Entonces creo que tenemos que clarificar ese tema, y es un punto relevante para nosotros quienes en algún momento no fuimos militantes y hoy día sí estamos militando, porque también eso nos ha dado una visibilidad y el poder dar y emitir nuestra opinión dentro de estos foros y espacios de participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Pamela,
Perdón, don Pido la palabra, por favor. Don Hugo, tiene la palabra. Sí, solamente un par de conceptos. La primera, quisiera que quede muy clarificado que lamentamos la ausencia de la ministra de Desarrollo Social. No es posible que la persona encargada de los temas indígenas no esté presente. Y creo que no hay ninguna excusa al respecto. Más aún sabiendo, por reuniones que hemos tenido con ella, que ella está en contraposición a la postura que nosotros hemos planteado. Postura que por lo demás es muy interesante y decidor dejar claro que es similar a la que han planteado todas las organizaciones indígenas, especialmente mapuche. No deja de ser una tremenda señal que hoy día la ANCAM, cuyos alcaldes son de izquierda, que el Consejo Político Mapuche, que son de derecha, y nosotros, que somos independientes, estamos prácticamente en el fondo, en lo sustantivo, diciendo lo mismo. Eso debe ser escuchado por los señores parlamentarios, por los señores senadores. Estamos todo el pueblo mapuche hablando lo mismo, derecha, izquierda, independiente. Entonces es un mínimo de respeto atender a lo que estamos planteando y que muy bien han justificado quienes han hablado hoy día. Tenemos pequeñas diferencias, sí, pero eso es conversable. Pero en lo sustantivo hay 3 principios: máxima participación indígena, justicia política y cívica, y 3, autodeterminación. Estos 3 principios tienen que ver con tomar la información del censo oficial de la República de Chile y nunca, no a la información que pudiera generar a última hora, a la rápida, el CERVEL en base a la información de la CONADI. Solicito, con mucho respeto, pero con mucha firmeza y convicción, a los señores parlamentarios de Chile Vamos que atienda esta demanda de nosotros los pueblos originarios, incluso las demandas de sus propios militantes. Chaltumay, muchas gracias. Muchas gracias, don Hugo, por su presentación. Estamos en la orden del día. Yo quiero agradecer a las 3 organizaciones, perdón que no nombre a cada uno, pero las 3 organizaciones por la riqueza de sus intervenciones, también por el debate que se ha generado. Les pediría también a cada uno de ustedes, si hay documentos escritos, minutas, punteos, son importantes hacerlas llegar, porque como les señalaba, nosotros en un momento tenemos que votar articulado y desde el punto de vista técnico son elementos tremendamente relevantes: las macrozonas, el carácter supernumerario, el efecto cebra, distintos elementos que se lo señaló y están los colegas senadores y senadoras que nos han acompañado al votar el articulado de la ley en términos de paridad. Permítanme señalar que es muy complejo el articular y sacar una buena legislación. Entonces, por eso las informaciones, las precisiones que ustedes hacen son tremendamente relevantes y quiero agradecerlas también en cada uno de su mérito y seguramente con los trabajos con sus organizaciones académicas, territoriales, experiencias internacionales que nos puedan hacer llegar. Encantado, porque eso permite, ilustra de mejor manera este trabajo, y como comisión le daremos toda la discusión y todo el debate para tener una ley, al menos yo estoy convencido, de escaños reservados para el proceso constituyente. Agradecer, y también haremos presente la situación a ambos ministros para su falta de concurrencia, porque es relevante. Además, aquí se toman compromisos o se fijan posiciones que también ayudan al debate y que tienen que ser ratificados en su momento. Agradecer a cada uno de ustedes, y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. La grabación se ha detenido.